Buenas noches, familia, ¿cómo están? Bueno, no los escucho porque están en línea, pero espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro tiempo de enseñanza y te invito a que abras tu Biblia, entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos acercándonos al final de este libro y ha sido una bendición poder conocer más al Señor a través de pues las enseñanzas de su palabra en este libro, los ejemplos que hemos visto, vidas como la vida de Samuel, un hombre que fue dado por Dios a una mujer que clamó y ella dedicó a su hijo con todo su corazón al Señor, y este hijo dedicó su vida al Señor a servirle. Y empezamos a ver cómo la rebeldía de un pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, que rechazaba a Dios constantemente. Lo vimos en el libro de los Jueces, cómo constantemente se iba tras los ídolos de esas naciones que tenían que echar fuera y no echaron. Y de pronto ellos terminaban adorando esos ídolos, ¿no? Y cómo Dios tan paciente, y con este último juez, Samuel, vemos la dureza del pueblo, ¿no? Y de pronto desechan a Dios y piden un rey, ¿no? Y Dios incluso les advierte por medio de Samuel lo que sería la monarquía. Sin embargo, ellos dicen, no, nos va a ir muy bien, ¿no? Confiando en su propio criterio, en su propia opinión, y no les fue nada bien, ¿no? Porque este rey, aunque empezó bien Saúl, si recuerdas, empezó a caminar lejos de Dios, se empezó a endurecer su corazón, se empezó a llenar de soberbia y empezó haciendo lo que no debía, ofreciendo sacrificios cuando él no era un sacerdote. Recibió una reprensión fuerte de Dios, no hubo un arrepentimiento. Después, por medio de Samuel, Dios le da una orden clara, que era ir y destruir a los amalecitas por completo, y él no obedece, porque aprendemos que la obediencia a medias no es obediencia. Entonces termina dejando al rey de los amalecitas vivo, las ovejas, lo engordado de las ovejas, lo bueno que él vio y que vio el pueblo. Y entonces esto lo lleva a ser desechado. Y tristemente es desechado por Dios, pero él se aferra al trono, ¿no? Se aferra. Dios unge a David, a este joven que conocimos venciendo a un gigante. Interesante que Dios lo elige como rey antes de vencer al gigante, no por sus obras, sino por gracia lo escoge, pero no es rey. ¿Por qué? Porque Saúl sigue en el trono, aferrándose al trono, y se hace enemigo de David y lo empieza a perseguir, y David es afligido una y otra vez, ¿no? Intentó, o más bien primero no lo creía, ¿no? Y trataba de pensar que quizá era la locura que había venido este rey a causa de este espíritu que venía y lo atormentaba, pero al final se da cuenta, sí, Saúl quiere matarlo, ¿no? Y tanto que, ¿recuerdas? Quería matarlo de tal manera que hasta su propio hijo le avienta una lanza, ¿no? Es increíble la soberbia de Saúl. Lo hemos visto incluso hace unos capítulos, consultando a una adivina, ¿no? Terrible la vida de Saúl, pero Dios usó la vida de Saúl, sin duda. Y Dios usó la vida de Saúl para transformar la vida de David. Dios usó a Saúl para que David pudiera vivir una vida de quebranto, para que David no se terminara convirtiendo en un rey más como Saúl, sino para que él aprendiera a confiar profundamente en Dios, ¿no? Pero como todos nosotros, de pronto llegan momentos de temor. Y en el capítulo 27, si recuerdas, vimos, después de que David había
perdonado por segunda vez la vida de Saúl, de pronto se llena de temor y dice: un día Saúl me va a matar, así que creo que lo mejor es irme a la tierra de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Israel. David ya lo había intentado antes y había tenido que salir corriendo, fingiéndose loco, porque habían descubierto que él era el David que cantaban en estas canciones. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Es descubierto y lo meten a la cárcel y tiene que fingirse loco para que Aquis lo corriera, ¿no? Pero en esta ocasión, en el capítulo 27, lo recibe Aquis con sus 600 hombres. No solo eso, le da una ciudad, Siclag, donde vivir. Y David muestra lealtad a este rey, pero finge. ¿Por qué? Porque se convierte en un saqueador de los pueblos alrededor que eran enemigos de Israel. Amalek, los jesuritas, gente de esa región que no eran de Israel. Pero cuando le preguntaba a Aquis: ¿dónde has ido?, le decía: he ido al Negev de Judá, haciéndole ver o haciéndole pensar a Aquis que David también era un enemigo de Israel. Aquis le tiene tanta confianza que le dice: pues vas a ir a pelear conmigo y te voy a hacer mi guardia personal con tus 600 hombres. Vimos el capítulo anterior cómo los demás príncipes de los filisteos se molestan con Aquis y dice: no, él no va a ir con nosotros porque en la batalla se nos va a volver enemigo y entonces nos va a ir mal. No va a ir, y lo regresa, ¿no? Y David, incluso indignado, le reclama: pues ¿qué he hecho? ¿Por qué no quieres que vaya a pelear con los enemigos de mi señor el rey? Diciéndole David: yo soy leal a ti, ¿no? Pero al final Aquis le dice: yo no sé, yo prefiero hacer lo que me dicen los otros príncipes de mi pueblo, así que regrésate, toma tu gente y regresen, ¿no? Y veíamos la semana pasada cómo Dios tenía diferentes propósitos, ¿no? 3 propósitos veíamos la semana pasada. Uno era que no peleara contra su propio pueblo, ¿no? Otro propósito que veíamos es que habían atacado el campamento, y ahorita lo vamos a leer nuevamente. Habían atacado el campamento o la ciudad donde vivía la gente de David, ¿no? Donde vivían sus esposas de David y las esposas y las familias de sus hombres. Y entonces Dios, sabiendo esto, pues hace que Aquis los regrese, ¿no? Y veíamos el tercer propósito, que era que David volteara y reconociera su necesidad de Dios. Y vamos a profundizar mucho más en esto el día de hoy, en este capítulo 30. Pero quisiera que empecemos con una oración pidiéndole al Señor que nos dé de su gracia para poder entender su palabra, poder aprender de Él, que Él nos enseñe. Y Señor, gracias te damos por esta noche, por tu misericordia, por permitirnos nuevamente reunirnos para conocerte, Dios. Ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, enseñándonos tu palabra, Señor, y que tu palabra haga su función en nuestra vida, Señor, que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en justicia, Señor, a fin de que seamos esos hombres tuyos perfectos, esos hombres tuyos que están enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Habla a nuestras vidas, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron.
hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. La semana pasada leíamos estos versículos. Y es terrible las consecuencias de 1 año, 4 meses, David caminar fuera de la voluntad de Dios. En el capítulo 27, versículo 1, veíamos cómo David lo que hace es pensar en su corazón. Simplemente es lo que dice Proverbios 3, 5. No seas sabio en tu propia opinión. Y David fue sabio en su propia opinión y dijo en su corazón, ¿no? Dejándose llevar por su propio pensamiento, por su propio razonamiento, se le hace más lógico hacer esto y caminar fuera de la voluntad de Dios. Y entonces vienen las consecuencias. Después de estar 1 año, 4 meses y yendo David con los filisteos, deja vulnerable a su gente. Se lleva David a sus 600 hombres, se quedan sus familias solamente, mujeres, niños, completamente vulnerables ante los ataques del enemigo. Y aquí vemos que Amalek había invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¿Quién era Amalek? Bueno, ¿recuerdas este pueblo al que Saúl debía destruir por completo y no destruyó? Bueno, aquí están los amalecitas, ¿no? Siendo enemigos no solamente de Israel, porque en este caso llegaron a atacar a territorio filisteo. Sin embargo, aquí siguen vivos y haciendo daño. Y si recuerdas, en el capítulo 27 vimos a David atacando a regiones de amalecitas. Y de hecho, veíamos cómo David destruía completamente la ciudad y mataba a toda persona, mujeres, hombres, no dejaba ni uno vivo para no dejar testigos de lo que hacía. Entonces, esto parece como una venganza, porque al parecer sí se enteraban y aquí vienen contra la ciudad donde vivía David y le prenden fuego a David, porque más adelante vamos a ver que atacaron todo el Negev, llegaron a saquear otros lugares, pero a Siclag fue a la que le prendieron fuego. Entonces esto suena a una venganza. Hay consecuencias de caminar así, porque esto no era la voluntad de Dios. Sin embargo, dice que se llevaron cautivas, versículo 2, a las mujeres y a todos los que estaban, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Y dices, ¿cómo crees? O sea, David había dado muerte de ellos a hombres y mujeres, pero ellos no dieron muerte. Dice, sino que solamente se los llevaron al seguir su camino. Se los llevaron como cautivos, como esclavos. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Y es una escena terrible. ¿Te imaginas de pronto haberte ido, no sé, a cumplir tus sueños, a hacer lo que tu corazón te mandó que tenías que hacer, o simplemente, como en el caso de David, a servir a tu enemigo, y de pronto regresas y tu familia está destruida? Y sabes, esto sucede tan continuamente en nuestra sociedad. El hombre yendo tras cosas fuera de la voluntad de Dios, no consultando a Dios, yendo tras cosas de este mundo, persiguiendo éxitos, ¿no? Porque David era un guerrero y quería pelear junto a estos grandes guerreros que venían de Grecia, ¿no? Esta grande civilización de filisteos, poderosos en las guerras.
No sé realmente cómo iba David. Quizá ya llevaba una armadura como todo un guerrero. ¿Recuerdas a ese David del capítulo 17? Quitándose la armadura de Saúl, diciendo, esto me estorba. Yo solamente necesito unas cuantas piedras y una honda. Pero puede ser que de pronto nos encontremos así, persiguiendo nuestros éxitos, fuera de la voluntad de Dios. Y cuando volteamos, nuestra familia está destruida, ¿no? Hemos perdido a nuestros hijos, hemos perdido a nuestra esposa. Eso es lo que sucede. ¿Y qué es lo que terminan haciendo estos hombres? Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Es lo único que queda. No sé si te has encontrado en esto o te encuentras hoy en esto y decir, ¿sabes qué? Solo puedo llorar, ¿no? Por ir a perseguir mis sueños, por desenfocarme, por quitar la mirada de Dios. He perdido mucho. En un instante no me di cuenta. Y ahora no los tengo, ¿no? Y de pronto David llora con sus hombres, ¿no? Y esto muestra una cosa. Son hombres débiles. Hombres débiles que solo les queda llorar. Y fíjate, aún más, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora, débiles hasta para llorar. Ya no había fuerzas ni siquiera para llorar. Dice el versículo 6 que David se angustió y más adelante dice que el pueblo estaba en amargura. Y eso es lo único que había en el corazón de estos hombres. Angustia, amargura por ver lo que sucedió con sus familias. Dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y David, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. No solamente el pueblo estaba sufriendo, David, el líder de estos hombres, también estaba sufriendo. Pero, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Y esto es terrible, porque David es el líder de este pueblo y ha tomado malas decisiones. Los llevó al campamento de los filisteos para pelear y dejaron a sus familias vulnerables y ahora sus familias no están. Y estos hombres, dice, amargados en el alma, quieren apedrear a su líder. Dice, pero me encanta cómo termina el versículo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ahora sí que aquí hay dos opciones que podemos tomar cuando estamos en una situación así. No solo David perdió a sus mujeres, a sus esposas, también estos hombres perdieron a sus familias. Están en la misma situación. Pero en una situación así podemos tomar una decisión. O buscar culpables o buscar a Dios. Una decisión tenemos que tomar ante eso, porque realmente lo que más se nos da es buscar culpables, es levantar piedras y apedrear a aquel que es nuestro líder. Es muy común eso, y en nuestra sociedad vemos esto. En lugar de buscar hacer algo, buscamos culpables. Ahora, como creyentes debemos saber que el ejemplo de David es el ejemplo a seguir. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. Estos hombres pudieron haber hecho lo mismo, también eran el pueblo de Israel, también conocían este nombre porque era el Dios de Israel, pero ellos quisieron tomar piedras. ¿Con quién te identificas? ¿Con aquellos que buscan culpables? ¿Con aquellos que buscan apedrear? ¿O con aquellos que buscan orar y rogar y fortalecerse en Dios? Ahora, David se había olvidado de quién era. Pero aquí David recuerda quién es. Porque me encanta que dice, David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y sabes, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay nada que hacer,
De pronto puedes voltear y recordar, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios, tengo un Dios poderoso. Cuando ya todo está perdido, puedes saber, tengo un Dios poderoso y puedo buscarlo. Pero sabes, necesitas reconocer tu condición. David reconoció que no podía hacer más nada. David reconoció su debilidad. Somos débiles y necesitamos del Señor, definitivamente. Me encanta porque David hace algo. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Me encanta el amor de Dios. ¿No te encanta ver que de pronto David, alejado de Dios por tanto tiempo, pero de pronto voltea y dice, se fortaleció en Jehová su Dios? Busca a Abiatar. ¿Dónde estaba Abiatar? No sé, quizá entre estos hombres desenfocados también. Quizá también en este grupo que iba a ir a pelear. No sé, pero de pronto ahí está Abiatar, el sacerdote. Y esta vez David hace lo correcto. Lo que no hizo en el capítulo 27, consultar a Dios. Aquí consulta a Dios. Y me encanta mi Dios porque Él es fiel y justo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Dios te escucha cuando vienes a Él. De hecho, David escribió en el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué importante es saber eso. Podemos voltear a Él y Él escucha cuando reconocemos que soy débil. Solo Él es fuerte. Es lo que hace David. Se fortaleció en Jehová su Dios. Y Dios le dio un socorro oportuno. Como dice en Hebreos 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él. Jesús dice en Juan 6, versículo 37, el que a mí viene, no le echo fuera. Estás en una situación similar, donde todo está perdido, donde no hay más que hacer, donde ya lloraste tanto que no hay fuerzas incluso para llorar. Ve al Señor. Y Él te dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El que se acerca a mí, yo tengo un oportuno socorro para él. El que se acerca a mí, yo tengo misericordia y gracia para darle. Esa es la fortaleza que necesitaba David, la gracia de Dios. Y entonces, en esta gracia recibida, David empieza a caminar en pasos firmes, porque fortalecer significa eso, afirmar. Y Dios de pronto lo hace firme y empieza a dar pasos firmes. Y vamos a ver cuáles son estos pasos que da David. Ya leímos el versículo 7 y 8, donde veíamos a David consultando a Dios. Y ese es el primer paso que podemos dar cuando hemos venido a fortalecernos en Dios, confiar en su palabra. Eso es lo que hace David. Consulta a Dios. Ya no es sabio en su propia opinión. No se aferra a sus razonamientos. Dice, necesito del Señor, necesito dirección. ¿Qué voy a hacer? Y va a la palabra de Dios. Ahora dice que le pide a Abiatar que traiga el efod. El efod era como chaleco que usaban los sacerdotes, que era un pectoral donde tenían estas
estas piedras Urim y Tumim por el cual podían consultar a Dios. Hoy nosotros podemos hacerlo por medio de su palabra escrita. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Podemos acercarnos al Señor en su palabra. Esa es una muestra de fortaleza en el Señor. Reconoce que eres débil y fortalécete en el Señor y empieza a caminar entonces. Y David consulta a Dios. Y Dios le responde. No le echa fuera, no le rechaza, le recibe y le responde. Y le pregunta David, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Le pregunta en el versículo 8. Y él le dijo, le responde, síguelos. Fíjate en su respuesta, porque ciertamente los alcanzarás. Dios le está asegurando. Dios no necesitaría asegurarnos. Dios es Dios y con que Él diga las cosas, nosotros debemos creerlo. Pero me encanta porque así era Jesús. No decía Jesús, de cierto te digo. Nos asegura porque sabe que somos débiles incluso en nuestra fe y llegamos a dudar. Y entonces le dice Dios a David, ciertamente los alcanzarás. Es verdad lo que te estoy diciendo. Y fíjate, y de cierto librarás a los cautivos. Le asegura. Me encanta porque le da una promesa. Y así Dios con nosotros nos ha dado, dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Y nos ha dicho, es verdad. Y debemos abrazar estas promesas, creerlas. Y entonces, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Qué hace David? Partió David. ¿Qué le dijo Dios? Síguelos. Síguelos porque ciertamente los alcanzarás. ¿Qué hace David? Los sigue. Me encanta porque no solamente David consulta a Dios, sino David obedece lo que Dios le dice. ¿Sabes qué? Esto muestra la fe de David. Dios asegurándole, es verdad, es cierto lo que te estoy diciendo. Y David dice, ok, yo lo creo. ¿Dónde se ve la fe? En el hacer. Partió, fue a perseguirlos. Eso es lo que Dios le dijo. ¿No? A veces decimos, es que sí tengo fe. ¿Dónde se ve la fe? Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe es manifiesta a través de nuestra obediencia. David aquí lo vemos fortalecido en fe, porque escucha la palabra de Dios. De hecho, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, David se llena de fe, y esa fe se traduce en obras, porque parte David, pero no solo él, sino dice los 600 hombres que estaban con él. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa fe inspiró en aquellos hombres amargados en el alma por esta pérdida, que querían apedrear a su líder. De pronto ven a David fortalecido en el Señor, lleno de fe, creyéndole al Señor, y lo siguen. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos fortaleciéndonos en el Señor, escuchando la palabra del Señor y obedeciendo, vamos a ser ejemplo para aquellos que están con nosotros. Y entonces estos hombres siguen a David y ahí van. Y pronto sucede algo, que 200 hombres están cansados. Dice en el versículo 10, que se quedan en el torrente de Besor.
dice, porque estaban cansados y solamente van 400 hombres. Pero dice que se quedaron 200 y 400 siguieron. ¿Esto qué quiere decir? Que David no desmaya. David hubiera dicho, oh, ¿cómo? O sea, no, tenemos que ir todos porque no vamos a poder. Vamos contra este grupo de saqueadores, no vamos a poder. Pero de pronto David sigue adelante y no se desanima. ¿Sabes? En el camino, cuando empezamos a caminar en la voluntad de Dios, va a haber pruebas. Y vamos a encontrar debilidades en nuestra vida, así como David encontró debilidades en su ejército. Una tercera parte de su ejército se queda, porque dice que cansados no pudieron pasar el torrente. Y esto muestra la debilidad que hay ahí. Y sabes, debemos reconocer, soy débil, soy débil. ¿No? Estas filosofías que de pronto incluso en la iglesia llegan a entrar y nos hacen pensar que es una cuestión mental simplemente de declarar y decir fuerte soy. No, la Biblia nos muestra que somos débiles. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, el espíritu está dispuesto. Dice, yo lo sé, yo sé que ustedes están muy dispuestos, en su espíritu están bien dispuestos a hacerlo, pero la carne es débil. Y eso es algo que debemos reconocer constantemente. Soy débil. Soy débil. Versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. De pronto, la mano de Dios obrando, porque casualmente en el camino a buscar a estos hombres que quién sabe dónde estaban, porque no es que les hayan dejado una señal, están en el desierto, van a ir a buscarlos en el desierto, ¿dónde los van a encontrar? Y casualmente encuentran a un hombre, pero es un hombre que está prácticamente muerto. Y me encanta por qué tienen compasión de él. Ahora ya leyendo todo, dice ser un egipcio, enemigo de Israel, siervo de una malecita, enemigo de Israel, enemigo de David. Es uno de los que acaban de incendiar la ciudad. ¿Qué tenían que hacer con este hombre? Pues matarlo. Pero como David está fortalecido en el Señor y está caminando en la voluntad de Dios, lo que hacen es tener compasión. ¿Recuerdas? Hemos leído este versículo unas semanas atrás. Mostró David misericordia con Saúl. Y veíamos cómo dice en Romanos 12, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y David hace esto y sigue esta regla que había seguido con Saúl, teniendo misericordia de él. La sigue con este hombre. Y él dice que le dieron pan y le dieron a beber agua. Y prácticamente lo reanimaron con comida. Le dieron higos secos, pasas. Y de pronto dice que volvió en él su espíritu, ¿no? Y lo reviven. Dice, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Estaba débil. Y luego él dice,
Me dejó aquí mi amo porque estaba enfermo. Entonces estaba enfermo y luego sin comer, estaba prácticamente muerto. ¿Sabes? Podemos encontrar en esta porción un cuadro bello de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y sabes, veo a David como un buen representante del Señor Jesús, el Hijo de David. Como un buen representante, porque está mostrando misericordia con alguien que es enemigo y nosotros enemigos de Dios. Egipto hace una referencia al mundo y eso éramos nosotros. Éramos de este mundo, dice su palabra que seguíamos la corriente de este mundo, éramos mundanos. No solo eso, dice que era un siervo de una malecita, era esclavo. Y nosotros éramos esto, esclavos del pecado. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A hacernos libres. Nos dio vida. Nos dio vida. ¿Y cómo nos dio vida? Me encanta Juan versículo 6. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Y les invita, vengan a comer. Dios nos dio vida así, dándose Él a nosotros, dándose Él por nosotros, Él el pan de vida, como a este egipcio. También dijo Jesús en Juan 7, 37, 38, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Recuerdas? Y dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Venimos a Él, como David, y no nos echó fuera. Nos recibió. Y de nuestro interior hoy corren ríos de agua viva. Su espíritu fluyendo en nuestras vidas. ¡Qué hermoso! Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Así como David hizo con este hombre. Lo aceptó a pesar de ser enemigo, a pesar de ser un esclavo del enemigo. Lo hizo libre, le dio vida, lo alimentó. Me encanta. Y este hombre los va a guiar. Ya reanimado, se pone al servicio de David. Y le dice David en el versículo 15, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Sabes, este hombre no quiere regresar con su amo. No quiere morir y no quiere regresar con su amo. Y no sé tú, pero la vida que Dios me ha dado es tan valiosa que yo quiero vivir a su lado. Y sabes, yo no quiero regresar a ser esclavo del pecado. Y eso es lo que le pide este hombre. ¿Qué sucede? Versículo 16. Lo llevó pues. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Le juró lo que le pidió. Lo llevó pues. Y he aquí, estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Dios es fiel. Y veíamos la semana pasada que Dios no nos deja ser tentados, dice 1 Corintios 10:13, más de lo que podemos resistir. Dios permite estas situaciones. Dios permite que de pronto estemos en una situación donde ya no hay más que hacer, para que volteemos a ver. Él nos da la salida.
Y aquí está. Dios es fiel y ha mostrado su fidelidad con David. Le dio una promesa. ¿Cuál fue? En el versículo 8. Ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás, pero síguelos. ¿Qué hizo David? Los siguió. ¿Y qué hizo Dios? Libró a los cautivos. Alcanzó al enemigo y lo entregó en manos de David. Versículo 17 dice que los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No eran pocos, era un gran ejército, porque esto habla que pelearon más de 24 horas. Y es que, sabes, la batalla no va a ser fácil. Tenemos que pelear. Y sabes, David peleó arduamente, confiando en Dios, obedeciendo lo que Dios le dice. Incluso en el camino puede mostrar compasión con un hombre, pero David sigue siendo ese guerrero que pelea arduamente y derrotó al enemigo. Obtuvo la victoria. Libró a toda esta gente que estaba cautiva. Y sabes, nuestro Señor Jesús hizo eso. Y creo que estos pasos que siguió David era el caminar del Señor Jesús. Y son las pisadas que nos ha dejado el Señor Jesús. Porque Jesús consultaba a su Padre. Incluso él decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Y iba muy temprano a buscar al Señor. Jesús era un hombre obediente. Jesús era un hombre que como veíamos, nos mostró compasión. Mostraba compasión a la gente débil. Jesús peleó arduamente. ¿Recuerdas en esa ocasión donde su palabra dice que se fortaleció su rostro como un pedernal cuando iba a Jerusalén? Y sabía que no sería fácil la cruz, el padecimiento. Pero como dice Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sabes? Jesús peleó arduamente contra el enemigo, pero obtuvo la victoria, así como David. Sigamos leyendo. Dice versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Me detuve aquí pensando en el saludo de David, ¿no? Sabes, el saludo hebreo, ¿no? Shalom. Pero más allá de eso, me llamó mucho la atención la forma en que le saluda, porque David se convierte en un pregonero de paz. Les trajo buenas noticias a este pueblo débil, este pueblo cansado que se había quedado y que no había podido cruzar el torrente. Y les trae buenas noticias. Y les trae estas noticias de paz. Me encanta porque cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, nos volvemos esto. Pregoneros de paz. Traemos buenas noticias a la gente. Pero recuerdo lo que sucede en Juan 20, cuando Jesús resucita. Acompáñame rápidamente ahí a Juan 20. Y se les aparece a sus discípulos. Denme un minuto, ¿por qué? Juan 20, versículo 19. Después de que Jesús resucita, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
¿De dónde venía Jesús? De la victoria, de levantarse de los muertos, de vencer a los enemigos en la cruz, de vencer al diablo y a sus huestes, de vencer al pecado y a la muerte. De ahí viene Jesús. ¿De dónde venía David? De la victoria. ¿Y cómo saluda Jesús a sus discípulos? Les dice, paz a vosotros. ¿Sabes? Hoy tenemos paz por medio de Cristo, porque Él ha vencido. Nosotros no hemos podido hacer nada. Nosotros, como estos 200 hombres, nos quedamos atorados, intentándolo. Nos quedamos cansados, intentando hacernos salvos por nosotros mismos. No hay manera, ¿sabes? Y si has estado intentando hacerte salvo por ti mismo, no hay manera. Pero Jesús ya venció. Y Él viene a nosotros y nos dice, paz a vosotros. Sigamos leyendo, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Se está diciendo Jesús, hey, aquí está pagado. Yo padecí el castigo que ustedes merecían, aquí está. Y les muestra sus heridas. Dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Me encanta, les reitera. No hay más que hacer. Están en paz con Dios. Una gran victoria. Como me envió el Padre, dice, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, me encanta este versículo, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué increíble. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él sopla su Espíritu Santo en nosotros. Qué increíble. Hoy podemos estar en paz con Dios. Y es lo que hace David y saluda a esta gente y les dice, paz. No hay más que temer. Hemos vencido. Versículo 22. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron? Dice, porque no fueron estos con nosotros. No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y dice este versículo, está completamente fuera de lugar. Porque vienen de una victoria. Habían perdido todo y Dios les ha regresado todo absolutamente. Pero hay hombres malos y perversos. Y esto me hace pensar una cosa. Siempre hay esos hombres malos y perversos. En la iglesia siempre va a haber estos hombres. Gente egoísta. Gente que no ha conocido la gracia de Dios. Qué triste, pero así es. Al inicio del reinado de Saúl, también aparecen hombres perversos que no consideraban a Saúl. Decían, Saúl, ¿a poco va a ser el rey? Siempre va a haber hombres perversos. Incluso Jesús, entre sus 12 escogidos, 12 discípulos, entre ellos había un hombre perverso que decía, ¿por qué este desperdicio? Y que después terminó traicionando al Señor. Qué triste, pero así hay. Cuidemos que no seamos nosotros. Consideremos la gracia. Fíjate la respuesta de David, versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Lo que les dice David es gracia lo que acabamos de recibir. David reconoce que el que cuidó sus vidas
Y el que entregó a los enemigos en sus manos fue Dios. Y dice, Dios nos ha dado esto. ¿Por qué? ¿Por qué de esta bendición de Dios que han recibido, por qué la menosprecian a tal grado de decir, no vamos a compartirla? Y a veces, como creyentes, así somos. Dios nos ha dado una salvación muy grande, nos ha dado paz, se decía, buenas noticias. Y de pronto somos egoístas y no la compartimos con el necesitado. Estos hombres perversos no habían conocido que era gracia de Dios. Quizá habían peleado pensando que eran sus fuerzas lo que les estaba dando la victoria. Y por eso amaban tanto las posesiones. Muchas veces por eso amamos tanto nuestras posesiones. Porque pensamos que nosotros somos los que las ganamos con nuestras fuerzas, pero realmente no. Dice David, de lo que nos ha dado Jehová. Cuando nosotros consideramos todas las cosas que tenemos como dádivas, como regalos de Dios, ¿sabes? Podemos con gusto compartir, porque, ¿sabes? No son nuestras. Dios nos las dio para dar. Y David tiene un corazón distinto. ¿Sabes por qué? Porque se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 24, continúa diciendo David, ¿y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Esto ya estaba en la ley. Sin embargo, David lo hace real, lo hace vivo, porque no solamente se queda escrito, sino dice, la recompensa es igual para el que fue a pelear o para el que se quedó atrás cuidando el equipaje. De todas maneras está sirviendo. Y sabes, así es Dios con nosotros. Así es. Nos bendice por igual. Así el que está enfrente, ¿no? Y esto lo puedes ver quizá en un misionero, ¿no? Que va a predicar el evangelio a lugares difíciles, enfrenta situaciones bien complicadas, pero hay gente atrás, ¿no? De pronto dando económicamente, apoyando un ministerio de misión, ¿no? Para que esa persona pueda seguir predicando el evangelio, ¿no? Y la bendición de Dios es igual, y así es Dios. Versículo 26 dice, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces ya nos dice un poco más, David estuvo en estas ciudades y pronto David les envía, se acuerda de ellos y les envía un presente. David no se queda con las bendiciones, David es alguien que se desprende de ello y dice que envía a sus amigos. Al final dice que había estado con sus hombres, pero recuerdo dos ciudades que hemos estudiado. Una era la ciudad de Keila, donde fue David y libró a los de Keila. Y otra es la ciudad de Sif. ¿Te acuerdas de los sifeos que fueron con 2 ocasiones con Saúl a delatar que David estaba en su zona? No menciona esas ciudades. No sabemos si realmente David no les envió a ellos. Sin embargo, David da una recompensa a aquellos amigos. Y sabes, Jesús dice, no los llamaré siervos, sino amigos. Y Él nos ha dado regalos, nos ha dado presentes. El domingo, en la enseñanza del domingo, veíamos cómo Dios nos ha dado dones.
Y así es Dios, ¿no? En Efesios 4, precisamente donde habla de estos ministerios, rápidamente acompáñame ahí, nada más para recordarlo. Efesios 4, versículo 11 dice que Él mismo constituyó a maestros, apóstoles, evangelistas, pero déjame leer un poco más atrás. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué hizo David? Les envió presentes, regalos, gracia. Y fíjate cómo sigue diciendo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién hizo esto? Jesús. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús peleó la batalla y venció al enemigo. Y subiendo y levantándose de los muertos, ¿qué hizo? Dice versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Aunque vemos a David como un ejemplo de alguien que se fortaleció en Jehová su Dios, pero vemos un cuadro de Cristo aquí. Porque te decía, vemos a David consultando a Dios y vemos a Jesús, que era alguien que buscaba la voluntad de su Padre, obedecía la voluntad de su Padre, así como lo hizo David, ¿no? Mostró compasión Jesús con nosotros, así como David lo hizo en esta historia. Peleó arduamente la batalla y venció a los enemigos. Y así como David le dio gloria a Dios, reconociendo que Dios les había dado la victoria, así Jesús dio la gloria a Dios. Y nos repartió de sus dones, de sus bendiciones, porque nos ha considerado sus amigos. Qué increíble historia podemos ver aquí. Pero ¿sabes de dónde surge? De un corazón humillado, de un corazón que reconoció que era débil, que no había más. ¿Sabes? Cuando nos fortalecemos en Dios, nos convertimos en una imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito de Dios, que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Y entonces el mundo puede ver en nuestras vidas a Cristo. Pero necesitamos reconocer que somos débiles y que necesitamos de su gracia. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque dice el versículo anterior que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces podemos acercarnos a Él porque Él también conoce la debilidad humana y Dios conoce lo débiles que somos. Déjame leerte una porción de, un escrito de Charles Spurgeon, ¿no? Que este pastor inglés. Y me gustó mucho lo que él dijo acerca de este pasaje. Dice, ustedes de fe pequeña, ustedes desanimados, ustedes amedrentados, ustedes de mente débil, ustedes que suspiran más de lo que cantan, ustedes que quisieran pero no pueden, ustedes que tienen un gran corazón para la santidad, pero se sienten derrotados en sus luchas. El Señor les dará su amor, su gracia, su favor, tan ciertamente como los da a los que pueden hacer grandes cosas en su nombre. Y realmente te identificas con esta historia, con estos hombres que no pudieron cruzar el torrente, cansados, con estos hombres que perdieron todo, ya no había más que hacer, con este hombre egipcio que estaba como muerto y David tuvo compasión de él. Déjame terminar con este pasaje en 2 de Corintios, capítulo 12.
Esto lo escribe Pablo, el apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios, por el cual tenemos hoy gran parte del Nuevo Testamento, que fue guiado por Dios e inspirado por el Espíritu Santo, escribió todas estas cartas. Y sabes, él abre su corazón una y otra vez en su palabra, en la palabra de Dios, en sus escritos, en Romanos, por ejemplo, en Romanos 7, él habla acerca de esta debilidad que hay en él, esa debilidad humana, su carne, ¿no? Pero aquí, fíjate, aquí vuelve a abrir su corazón en el versículo 9. Él le había pedido al Señor que quitara ese aguijón en su carne, ¿no? Y dice, lo he pedido 3 veces, dice el versículo 8. Y la respuesta de Dios es esta para él y para nosotros, sin duda. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la respuesta de Dios. ¿Sabes? Debemos reconocer, soy débil. Soy débil. No como me dicen que grite, oh, soy fuerte. No, soy débil, realmente soy débil. Necesito de su gracia. Bástate mi gracia, ¿por qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces termina diciendo Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Su gracia es suficiente. Ven y fortalécete en el Señor. Ven y pide su gracia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos echas fuera. Y Señor, siempre que reconocemos delante de ti, Señor, nuestra necesidad de ti, siempre que venimos con un corazón contrito y humillado, tú nos recibes, tú no nos desprecias. Siempre que venimos a tu trono de gracia, tú nos das abundante gracia, tú nos das de tu misericordia y podemos hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Siempre. Y aquí estamos, una vez más, Señor. Y yo te quiero pedir que nos llenes de tu Espíritu Santo, así como soplaste tu aliento, Señor, en la vida de tus discípulos. Llénanos con tu Espíritu de tal manera, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, para que nos recuerde estas cosas, Señor, porque somos débiles. Señor, ayúdanos a reconocer cada día lo débiles que somos y que nos podemos acercar a ti confiadamente, a tu trono de gracia y recibir tu gracia, que es lo único que necesitamos. Es lo único que nos basta. Es lo único que nos sacia. Por favor, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esto. Y gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias por rescatarnos. Gracias, Señor, por no destruirnos, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros y darnos vida. Gracias por ofrecer tu cuerpo y tu sangre por nosotros, para que vengamos y bebamos, Señor, y comamos de tu sacrificio y tengamos vida. Gracias, Señor. Gracias porque no somos más esclavos del pecado, porque podemos caminar en tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, en esos momentos cuando nos desenfocamos y nos desviamos, Señor, y empezamos a caminar fuera de tu voluntad. Ayúdanos y tráenos de regreso, Señor. Y si quieres usar de aflicción para que voltemos a verte, Señor, hazlo, Dios, pero que no nos alejemos más de ti. Te lo rogamos, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.